En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Debido a las múltiples repercusiones que ha tenido el programa de anoche, pues vamos a proponerle continuar y vamos a continuar conversando con Peter Lapp, este agente especial del FBI que es protagonista fundamental en la investigación que se le siguió a la espía castrista Ana Belén Montes. Fue quien le puso las esposas literalmente. Quedaron muchas cosas por decir, el libro está lleno de revelaciones, así que los invito a continuar hablando no solo con él, sino también con nuestro gerente general, el periodista Miguel Cosío. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Muy bien, hemos querido regresar con muchas cosas que se nos quedaron pendientes del libro de Peter Lapp, La Reina de Cuba. Y pues nada, le agradecemos un tiempo extra para continuar hablando. Gracias. Sobre algo fundamental. Dicen que la principal misión de Ana Belén Montes era convencer a el gobierno norteamericano de que Cuba no era una amenaza. ¿Es eso cierto? Yo creo que eso era la opinión personal de ella. Ella no permitía que su vista personal se intermetieran en el análisis y el producto que ella producía. Ella nos dijo a nosotros, y yo sí le creí cuando ella dijo que ella no es la única analista que está mirando la inteligencia, llegando a una conclusión. Hay analistas en el NSA, en todas las diferentes comunidades. Si ella fuese a mirar el análisis y dar su propia opinión filtrada y estar aquí aislada, y el resto de la comunidad analítica que se está centrando en Cuba está distante a su opinión, eso hubiera hecho que se sospechara de ella, porque ella piensa esto con respecto a Cuba, cuando el resto de los analistas piensan de otra manera. Ella escondía de manera muy bien su opinión personal, y por eso yo creo que ella era casi perfecta. Ella tenía opiniones. Todos tenemos opiniones como trabajamos para el gobierno, y ocasionalmente pequeñas opiniones salían, pero ella las retiraba y se quedaba callada de nuevo. Yo no creo que ella permitió que su opinión personal interfiriera con su objetividad analítica. Es decir, el jefe de ella dijo que era uno de los mejores analistas que él tenía. Para mí eso es un indicio de que ella en sí pudo mantener sus opiniones para sí misma y no dejar que interfiriera con sus juicios analíticos. A ver, discúlpeme mi cinismo en la pregunta, ¿no? Yo noto que no le gusta a las agencias norteamericanas contratar cubanos, porque a lo mejor por el temor a ser infiltrados. Ana Belén sería la mejor analista, no era la tuerta en casa del ciego, porque yo he hablado con muchos especialistas en universidades sobre temas cubanos que me doy cuenta que no saben de Cuba realmente. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Hubo una época que había muchos agentes de la CIA cubanos y de repente dejaron de usarlos. Y ahora pues contratan para un tema cubano a alguien que no es cubano. ¿No es raro eso? Bueno, yo creo que la comunidad de inteligencia sí tiene diversidad empleando a hispanos en la organización. Elaine Nevada, que trabajaba en el NSA, es cubano-americana, nació en Cuba, emigró aquí cuando ella tenía creo que 6 años de edad. Ana María Mendoza, Steve, el supervisor en mi casa matriz, es cubano-estadounidense. También hubo ocasiones en las cuales hubo cubanos-estadounidenses trabajando para la FBI o la CIA o el NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Yo no creo que se quería no tenerlos a ellos en las organizaciones por razones de confianza. Algunas de la gente más apasionada con quien yo trabajo eran cubanos estadounidenses. Elena
sabía el porqué todos los días, cuando ella se despertaba, que tenía que tener sus objetivos centrados y hacer todo posible para ganar a Castro y a su régimen, no a los cubanos, porque ella era cubana estadounidense, para perjudicar y tratar de encontrar a estas personas como Ana Belén, que habían penetrado en nuestro gobierno, que estaba ayudando al régimen de Castro. Ana María Mendoza es el mismo tipo de persona. Ella sabía lo que estaba haciendo y por qué trabajó ella para el FBI, para tratar de nivelar el terreno, para hacer todo lo posible en contra de Cuba. Pero tiene razón, muchas personas creen que China y Rusia son las amenazas mayores de contrainteligencia y que Cuba está por debajo del radar porque es solamente una isla. Pero aquellos de nosotros que hemos trabajado con Cuba, el objetivo de Cuba, el objetivo cubano, sabemos nosotros cuán buena es la inteligencia cubana, cuán exitosos han sido ellos. La mayoría de nosotros tenemos un respeto profesional de sus destrezas porque son muy, pero muy buenos. Sinceramente, durante los años han infiltrado muy bien la comunidad de inteligencia y estamos ahora recuperándonos con los casos en Miami. El caso de Ana Belén, el caso de Kenda Myers. Esperamos que algún día Marta Velázquez también termine encarcelada. Vamos a ver, vamos a ver. Está en Suecia, ¿no? Nunca fue capturada. Estamos... De ese caso le quería hablar. Pero para el público, si no nos vieron en el programa anterior, estamos hablando con no solo el autor del libro, es un testimonio de la persona que se dio cuenta de que Ana Belén Montes, que primero que podía ser una mujer, segundo quien la arrestó y quien participó directamente, yo creo que el que más cerca de todos los que han escrito, ¿no? Sí, bueno, a ver, Pete con Steve McCoy fueron, el brazo investigador en el tema del contraespionaje interno en los Estados Unidos le tocaba y le toca hoy y le va a tocar mañana al Buró Federal de Investigaciones. Las demás agencias que participaron en esta investigación, tanto la CIA, que él no lo dice, pero yo te lo digo porque está en muchos libros, como la Agencia Nacional de Seguridad, él citó a Elena Valdés, que es un seudónimo. El Buró Federal de Investigaciones, cuando llevó esta investigación en octubre, creo que empezó del año 2000, recayó en dos personas, en Steve McCoy, que era un veterano ya oficial de agente especial del FBI, y en Pete Lapp, que él cayó en el FBI y de fly, como decimos los cubanos, le toca, tú vas a la sección de contraespionaje de Cuba. Era otra época, él mismo lo cuenta en el libro. Y lo más curioso de todo es que la pregunta anterior que tú hiciste me lleva al punto que él acaba de mencionar. Y te digo, había muchos oficiales en las distintas agencias de inteligencia y de contraespionaje que eran cubanos de los Estados Unidos. Y hoy pero eso fue en unos años. Y hoy también, y hay más. Cubanos que hayan vivido mucho tiempo en Cuba, a lo mejor por miedo a ser reclutados. Bueno, pero a lo que voy es... O sea, muchos en Ana Belén Montes hay de ignorancia, de no conocer la realidad de Cuba. Correcto. O sea, llegó a esas conclusiones porque no la conoce. Bueno, él cita en el libro un documento importante, y qué bueno que lo trajiste a colación, un documento importante que ocurrió, que tiene que ver con un tema que existió y que existe hoy, que es el famoso pedido de Cuba de que lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ok. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos redactó un reporte importantísimo que sostenía la decisión del Departamento de Estado de incluir a Cuba en la lista de países terroristas en ese momento. Ese documento, ese reporte le cayó a Ana Belén Montes por el rango que tenía, etc. La señorita Ana Belén Montes hizo así, cogió el documento, tachó y no, y esto está mal, y eso causó indignación en los oficiales de la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono. Ese caso, que es la duda que a ti te cae, y qué bueno que la traes, me lleva al origen, que es cómo reclutaron a Ana Belén Montes. ¿En qué año? ¿Cómo la universidad, la Johns Hopkins, cómo fue reclutada? ¿Y quién fue? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue entrenada en Cuba en radiocomunicación encriptada de onda corta? ¿Cómo fue entrenada para pasar el polígrafo? Todo eso usted lo puede encontrar en el libro de Peter Lapp. ¿Cómo la reclutaron?
Hablamos sobre las opiniones de ellas y los análisis y sus opiniones sobre Cuba y su análisis en la universidad, en la escuela de posgrado, Johns Hopkins, en un entorno académico. Sus opiniones contra los Estados Unidos eran muy conocidas en un entorno académico. Ella tenía estas conversaciones al trabajar a ella sobre su maestría. Marta Velázquez, que es puertorriqueña también, ciudadana estadounidense, también mujer, escuchó sus opiniones, sus puntos de vista y entabla una amistad. Tenemos fotografías en el libro de Marta en reuniones familiares con la familia Montes en 1983 y 1984. Y Marta llega a conocer a Ana. Ana no sabía que Marta tenía una relación con los cubanos. No lo sabía aún. Y por fin Marta le dijo, mira, tú pareces que tienes este odio visceral con respecto a lo que Cuba quiere hacer con los nicaragüenses. ¿Tú quieres ayudar a los nicaragüenses? Y dijo, sí. Bueno, yo tengo un amigo que te quiere conocer, es cubano. Y Ana dijo, él trabaja para el gobierno cubano. Y dice, sí, está con la misión cubana en Nueva York. Ella acuerda tener esta cena con Marta y un diplomático cubano cuyo nombre es Mian Chang, llamado el Chino. Van a Nueva York en tren. Y Ana en ese momento trabajaba en el Departamento de Justicia. Ana tenía permiso. Si usted tiene permiso, no se supone que usted se reúna con un diplomático cubano. Eso es algo indebido. Cenaron con un diplomático cubano. Él la evalúa. Él ya había escuchado sobre ella a través de Marta y dijo, tú tienes este odio visceral de lo que queremos hacer. ¿Quisieras tú traducir artículos de inglés al español, asuntos sobre la guerra en El Salvador y en Nicaragua? En este momento en la vida de Ana, su objetivo era terminar su maestría, ir a trabajar en Amnesty International y hacer buen trabajo en todo el mundo. Y entonces ella conoce a Mian Chang a través de Marta Velázquez. Ella llega y le dice que sí, que está de acuerdo a traducir. No es algo criminal, pero está quebrantando su aprobación de seguridad. Pero el FBI no la puede arrestar por eso. En camino a su casa, en tren, Ana tiene esta epifanía y dice, si voy a ayudar a los cubanos, no va a ser a través de estas traducciones. Tengo que trabajar para la comunidad de inteligencia. Ella entonces fue evaluada. Los cubanos le hacen la abordan suavemente y entonces se compromete a ser espía en 3 o 4 meses. Es algo diferente como en la manera que se reclutan a las personas por servicio de inteligencia, pero así fue como la reclutaron a ella. Y Marta Velázquez fue la clave de todo esto. Marta, se debe de decir que no ha estado encarcelada ni una noche nada más. Ana lleva más de 7.700 noches en prisión. Marta, quien la encontró y la presentó a los cubanos, no ha sido encarcelada. En mi opinión, nunca volverá de Suecia. No hay, además, extradición desde Suecia, es donde está, ¿no? Hacia acá. Vamos a una pausa y la pregunta fundamental es, ¿sigue siendo Cuba una amenaza para los Estados Unidos? ¿No es un poco inocente esas condiciones que tiene Ana Belén Montes hoy de que no puede acceder a Internet, etcétera, cuando el Internet está en todas partes? Regresamos con el hombre que la capturó. Y además una anécdota, me dijeron que usted fue a visitarla a la cárcel. Sí fui. Bueno, ¿qué pasó allí? Me llama la atención eso, ¿no? Cuando se encontraron la capturada y quien le captura. Volvemos. Continuamos hablando con Peter Lapp, cuyo libro La Reina de Cuba, en inglés, está número 1 en Amazon sobre estos temas cubanos, este testimonio lleno de revelaciones sobre un caso que parecía que no se podía agregar nada más, pero aquí hay mucho más que agregar. La pregunta clave es, Ana Belén Montes hacía un esfuerzo para que Cuba no pareciese peligrosa. Enrique García, un espía, un agente, ¿no? Un oficial realmente, déjame hablar correctamente, que desertó hace mucho tiempo, que trabajó para el servicio norteamericano, insiste que Cuba sigue siendo un peligro. ¿Usted coincide con eso?
Definitivamente. Es una amenaza de contrainteligencia a los Estados Unidos, sin duda alguna. Ellos recopilan inteligencia contra los Estados Unidos de una manera increíble, una de las mejores servicios de inteligencia contra los Estados Unidos. Cuba, a diferencia de China y Rusia, Cuba se centra gran parte de su inteligencia, sus agentes y servicio, solamente para obtener inteligencia de los Estados Unidos. Libra por libra son uno de los mejores servicios de inteligencia en el mundo. Yo los compararía aún con nuestra propia CIA, la CIA, para poder penetrar la comunidad de inteligencia estadounidense con gentes como Ana, individuos que piensen igual que ella. Son muy buenos. Una de las razones por la cual yo escribí este libro es que debido a que ella es una mujer, yo no quería que ella fuera romantizada. Yo sé que algunas personas van a pensar que ella es un héroe por lo que hizo, y lo que hizo fue algo honorable. Yo creo que las personas conozcan a la persona quien de verdad era Ana Montes y lo que ella le hizo a nuestra seguridad nacional, a nuestro país y a su familia. Yo no quiero que las personas aspiren a ser la próxima Ana Montes para trabajar en la CIA o el NSA o el FBI, pensando que lo que ella hizo fue algo bien hecho. Yo creo que la gente sepa quién era ella de verdad, y las consecuencias de hacer esto puede ser 22, 23 años en prisión. Entonces, o sea, en tu opinión, Pete, en tus largos años como investigador senior del Buró Federal de Investigaciones, e incluso en la posición que hoy ocupa, ¿tú puedes decir que Cuba sigue siendo la amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Definitivamente, definitivamente. Lo decimos, yo sé por dónde iba la pregunta de Juan, porque hay una insistencia permanente en que Cuba no es nada, el mismo discurso de Ana Belén, y hay que hacer acercamientos, y hay que los cubanos no son tan malos y nos quieren cambiar la historia. Y porque hay también, se burlan de nosotros los cubanos de Miami, que dice que vemos espías por todas partes y que somos unos paranoicos, pero usted ha mencionado a la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, mi primera pregunta, ¿usted cree que desde ahí se dirigía el espionaje hacia Estados Unidos? Ajá. Sí. Bien. Sí. Bueno, fuera de La Habana, pero aquí en los Estados Unidos, su centro de operaciones, Nueva York, definitivamente, sin duda alguna. Ajá, después del centro en La Habana. Su ex embajador, que ahora es un exiliado hace ya bastantes años, Alcibíades Hidalgo, fue embajador en esa sede, nos contó una vez que Cuba tenía una técnica que se llamaba vencer por inundación, más o menos así. Es decir, había 4 agentes del FBI vigilando afuera en el edificio, y cuando uno solo iba a una misión importante, salían 30 a la vez. Volvían locos a esos 4 agentes, ¿no? Y entonces, esa misma técnica de por inundación, de inundamos Miami, inundamos Estados Unidos de una gran cantidad de espías, no todos serán súper eficientes, pero se les hace imposible a la contrainteligencia. ¿Cree usted que Cuba usa esa técnica de masivamente enviar espías? Bueno, obviamente hacen las cosas muy bien hechas, porque ella durante 17 años pudo hacer esto. Ellos estaban encargados de ella en el corazón de Washington, D.C., muy exitosamente durante 17 años. Y ellos lo pudieron hacer con oficiales ilegales, como la gente arrestados aquí en Miami. Su red de ilegales es fenomenal. Son muy buenos en lo que hacen. Se reunieron con Ana ellos, comiendo comida china en un restaurante. Durante 2 o 3 horas se reunía con ella. Robert Hanson dejaba información bajo un puente en Virginia. Nunca se reunió con un ruso en persona. Ana almorzaba con Ernesto y todas estas diferentes oficiales ilegales, porque ella necesitaba esa intimidad emotiva que no podía obtener de más nadie. El que estaba sentado frente a la mesa de ella, ella le entregaba los discos de esa manera, dándole información clasificada. Es la única persona en los Estados Unidos, que incluye sus compañeros de trabajo, su hermana, su hermano, su madre, quienes conocían a la verdadera Ana. Era esa persona que estaba sentada con ella frente en la mesa. Y Steven y yo, cuando escuchamos que ella le daba la inteligencia así, de esa manera, a Cuba nos impactó muchísimo.
próximo. Una reunión almorzando en plena luz del día en Washington, D.C., reunidos durante 2 o 3 horas con un oficial ilegal cubano. Y si lo hubiéramos atrapado de esta manera a ellos, como los estadounidenses, como lo ocurrió aquí con la red Avispa, ambos se hubieran ido a la cárcel. No hubiera tenido inmunidad diplomática. La metodología, aún que era en plena luz, es de veras muy, pero muy buena. Es difícil, porque hay tanto que está ocurriendo. Ella sabe quién es y lo que está haciendo. Ella se desaparece entre toda esta gente, entre 1 millón de trabajadores federales que trabajan en Washington, D.C. No es difícil esconderse entre 1 millón de personas. Sí, estaba en el gobierno. Pete, 2 puntos. ¿Nos puedes contar un poco, porque sé que la audiencia lo va a apreciar, el episodio de que cómo ella llega? Has contado que ella estuvo 2 veces ilegalmente en La Habana, pero el primer viaje con los pasaportes, los países que fue, eso refleja un poco lo que estabas preguntando, Juan Manuel, de la capacidad que puede desarrollar Cuba en inteligencia humana y que no estamos tan locos aquí en Miami al sospechar. Es que ese es la técnica esa de por inundación, ¿no? Y de todo. Y pero tienen ese un viaje, interés en la prensa también. Ese viaje, él por ¿Cómo favor, es? Ella estudia en España, está estudiando en España cuando viaja a Cuba. Como estudiante antes de graduarse, sí, antes de conocer a los cubanos estaba en la Universidad de Virginia, estudió en el extranjero en el 79, 4 o 5 años más tarde, fue a trabajar para la AID. Fue cuando viajó ilegalmente a Cuba después de haber estudiado en España. ¿Y pasaporte falso? ¿Y la ruta cuál fue? ¿Quién le dio pasaporte falso? Ella fue a Europa. No me recuerdo exactamente qué país, pero Praga, creo que fue, ¿no? se le dijo a su familia dónde iba, le envió una tarjeta postal a su hermano que pronto iba a ser agente del FBI, a su esposa. Hola Bárbara, perdón. Marta y yo estamos disfrutando Europa. Vamos a quedarnos un par de días más, un par de semanas más. Entre tanto, están yendo a La Habana. Esto es importante, esta tarjeta postal es importante. Bajo petición del Servicio de Inteligencia cubana, con la nueva relación que tenía ella usó su familia como para cubrirse, para ir a Cuba ilegalmente. Su familia piensa que ella y Bart están en Europa por un periodo de tiempo mayor, gracias a esa tarjeta postal que los cubanos le dijeron que enviara. Ahí yace la lealtad de ella, no hacia su hermano, no hacia su cuñada, pero hacia el Servicio de Inteligencia cubano. Es tremendo, ¿no? Cuéntame entonces ese momento en que usted va a visitarle a la cárcel. Ahora, antes de que salga, ¿te refieres al momento antes que saliera? Yo no libre? sé cuándo fue, alguien me dijo que Sí. él había ido Fue a Texas, me parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del arresto? Bueno, el 21 de septiembre de 2001 fue que la arrestamos a ella, después de estar hablando con ella durante 7 meses y fue sentenciada oficialmente. Pasó un par de meses antes de llegar a Texas, yo diría que fueron 2 años y medio después que la arrestamos a ella. Yo fui a visitarla a ella en prisión, porque ella se había comprometido de hablar con los Estados Unidos durante toda su sentencia. En cualquier momento que quisiéramos hacer una pregunta, ella tenía que responder como parte del acuerdo. Yo viajé a Texas, pero no le dije a ella que yo iba a ir allá, porque no pensaba que ella iba a tener ningún otro compromiso para darle ese tiempo. Me presenté repentinamente y entré a la prisión. Ella no estaba contenta de verme. Ella tiró su silla. ¿Tiró la Y silla? yo le dije, hola. No, tiró la silla y dijo, hazme tu primera pregunta. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, no, hazme la primera pregunta. Ella estaba muy brava conmigo. Y le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo necesito tiempo para prepararme para hablar contigo. Necesito 10 minutos, 30 minutos para poder mentalmente poder hablar contigo, prepararme para hablar contigo. Me sentí mal que no lo llamé con antelación y reflejé sobre esto y dije, está bien, te llamaré la próxima vez y te dejaré saber. Fue unos 30 minutos muy tensos con preguntas y respuestas. Esa fue la última vez que la vi. Mira, estaríamos aquí conversando horas, ¿no? Porque es todo bastante apasionante y tratar de sacar lecciones
de lo que ha ocurrido, que nadie crea que es la reina de Cuba porque hizo algo positivo. Ese era el nombre equivocado que le habían dado. En realidad, te agradecemos el libro, te agradecemos la información, ¿no? Y además que sigas trabajando pues, en un puesto tan importante para prever los peligros, ¿no? Que la pregunta es si son previsibles. Bueno, estoy jubilado ahora ya. Esa es para la próxima generación que pueda hacer eso. Espero que estén inspirados para hacer algo semejante a esto. ¿No trabajas como analista en un grupo de prevención, no? No. Aún sigo haciendo algún trabajo, pero no de esta índole. No de esta naturaleza. ¿Qué quisieras agregar? No, lo único que quisiera es que en el poco tiempo que nos queda, además de agradecerte mucho, Pete, y desearte mucha suerte con el libro, la insistencia de Cuba de la lista de países terroristas. Ahora mismo, no estoy hablando, y es un tema recurrente, y en tu libro tú retratas la molestia de un colega de la Agencia de Inteligencia del Pentágono cuando Ana Belén Monte desechó un informe muy sólido para la comunidad de inteligencia. Sí, él estaba diciendo con razón, y yo creo que lo que él estaba tratando de hacer es la reacción que ella tuvo a esto. Y cuando ella le dijo que no escribiera ese documento que quería escribir, y yo no supe de esto hasta que no comencé a escribir el libro, no sabía su nombre, digamos un seudónimo, y yo hablé con él, pero yo creo que ella estaba a punto de ser identificada en paralelo a nuestra investigación, debido a que ella quiso eliminar ese informe. Él le gritó a ella en una reunión, ¿tú estás favoreciendo a quién? Pero ella tenía esta manera de poder apagar estos informes de los analistas. Y supongo que ella lo hizo así porque ella estaba haciendo esto para favorecer a Cuba hasta cierto punto, pero ella pudo utilizar su reputación para poder eliminar este informe negativo en este ejemplo, que era un asunto de terrorista en el cual estaba Cuba involucrada. Como sabemos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha colocado a Cuba en una lista de países que patrocinan al terrorismo, y Cuba es uno de esos países, y ya llevan décadas en esa lista. Son una amenaza terrorista a Estados Unidos, y por lo tanto esto es parte de por qué esta historia es tan importante. Bueno, libro número 1 en Amazon, espero que pronto la versión en español, estoy seguro que también será número 1, Peter Lab, la reina de Cuba. Le agradezco de verdad, y te agradezco, Miguel, también toda la conversación, y alguna lección hay que sacar de todo esto. Muy bien, estamos de vuelta, y sin duda las revelaciones, las declaraciones de Peter Lab merecen pues que analicemos con un poco más de profundidad todo lo que se ha dicho y lo que queda también por decir que está en el libro. Así que hemos sumado a la mesa, además de nuestro gerente general y periodista Miguel Cosío, ¿no? Gracias Juan, por quedarte. Hemos sumado a el periodista y escritor Andrés Reinaldo, que además es el director de nuestros servicios informativos de noticias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El programa anoche lo vi y me fascinó. ¿Cómo no? Y ahora las nuevas revelaciones, ¿no? ¿Por qué te fascinó? Bueno, porque mira, es un cuento, la gente tiende a olvidar con mucha facilidad, y acuérdate, hace ya 20 y pico de años hay una generación entera que no recuerda quién fue Ana Belén Monte, y yo creo que para nosotros, para los americanos y para nosotros los cubanos, y más todavía para los cubanos americanos, es muy importante recordar lo que dijo ayer, lo que dijo Peter Lab, que Cuba sigue siendo una amenaza de seguridad para los Estados Unidos, y la infiltración cubana en Estados Unidos permea todos los niveles de la esfera pública, privada, los medios, la academia, las instituciones militares, las instituciones de seguridad, y esto es una muestra. ¿Cómo no? Y además, Miguel, es algo, lo que dijo Peter Lab, es algo que otros
exmiembros de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia de los Estados Unidos que tú has traído acá, le hemos hecho la misma pregunta y lo han respondido siempre de manera tajante. Te digo los últimos 4, algunos de ellos muy buenos amigos. Rick Prado, por ejemplo, que fue jefe de operaciones de contraterrorismo de la CIA en la época más dura durante la cacería de Bin Laden y otros episodios. Ese es un ejemplo. El otro nos lo contó Mark Polimeropoulos, que fue una de las víctimas del famoso síndrome de La Habana y además que era jefe del servicio de clandestinaje en Europa y para Asia, y en un viaje a Moscú, ya él narró lo que le ocurrió, nos dijo lo mismo. También lo dijo hace muy pocos días que lo tuvimos aquí, estuvimos juntos tú y yo, mi buen amigo Dale Bendler, que estuvo en la CIA durante 37 años, fue jefe de estación de la CIA en varios países de Europa y estuvo en Angola 2 veces, fue una de las piezas clave en el desmantelamiento de Sendero Luminoso y la captura de Abimael Guzmán, presidente Gonzalo en Perú. Esos 4, por no mencionar a otros, lo han reiterado y anoche lo repitió Pete Lapp. Pete Lapp de su vida le ha dedicado 20 años al caso de Ana Belén Montes y hoy ocupa una posición importante en la parte de análisis en el Pentágono que mide las amenazas que tiene este país en este momento. Así que cuando tú escuchas a esos hombres que han dedicado su vida a la salvaguarda de esta nación y de los intereses de la democracia y la libertad a nivel mundial, tú dices, bueno, a ver, estos hombres que son capaces de poner su pellejo en cualquiera de los campos de batalla que les ha tocado cubrir, y conozco varias historias de ellos, ¿cómo es posible que en el lado político tú encuentres otro discurso? Y por eso, la presencia de Pete Lapp y que este libro haya salido, el libro se acabó en junio, hemos estado él y yo en contacto durante todo este tiempo, hay que recordar que lo tuvimos aquí en enero, justo cuando, lo tuvimos vía Zoom, le hiciste una entrevista justo cuando liberaron a Ana Belén Monte fue liberada y se fue a Puerto Rico. Y entonces cuando tú escuchas a estos hombres en el campo de batalla y ves las acciones políticas y las intenciones que por ahí, como quiso decir Andrés, de manera muy diplomática, en el interés de permear en todos los niveles, en la vida pública, en la vida privada, sobre todo aquí en el exilio, de un acercamiento, o no, ya no cubras las noticias de Cuba de esta manera, no es tan así. Ya nadie le hace caso a las noticias de Cuba. Ya nadie le hace caso. Entonces ahí tú ves el encontronazo. Por lo tanto, y con esto concluyo, traer a Pete Lapp, presentar el libro con la importancia que tiene y cosas que él cuenta. Ayer no pudimos contarlas todas. Ojalá que compren el libro. Y los por ejemplo, ¿qué faltó? Por ejemplo, yo te puedo decir 3 de los nombres y apellidos de los manejadores de Ana Belén Monte. Eso está en el libro, número 1. Número 2, hay una foto muy famosa por ahí, ojalá podamos poner, de Ana Belén Monte con Marta Rita Velázquez, que fue no la reclutadora, pero fue la que sirvió en bandeja de plata, como en buen cubano decimos, Ana Belén Monte a los servicios cubanos, su primer manejador. Según Enrique García, que es otro que ha reiterado, exoficial de inteligencia, que Cuba es una amenaza importante, eso le llaman un agente indicador. Es el agente que indica, este es un buen prospecto para ser captado. Así es, ellas se conocieron en la universidad. Aunque hizo más que eso, ¿eh? Sí, no, y era una espía también. Su nombre de que código era Bárbara. Nunca cayó presa. No, ella escapó en el año 2002, porque cuando Pete Lapp y Steve McCoy, el FBI, estaba investigando, todavía no había salido el nombre concreto de Marta Rita Velázquez, a pesar de que la CIA, el propio FBI y el NSA, ahí se ha mencionado a Elena Valdés, que es un seudónimo, una de las oficiales cubanoamericanas que desde el principio estuvo en los años 90 tras esta pista. Marta Rita Velázquez escapa, su nombre código era Bárbara. Esa foto no solo refleja la cercanía, sino que ella la presenta al Chino Chan, ayer dimos el nombre. Ella la lleva, por ejemplo, la acompaña a un viaje que hacen en Madrid. La misión cubana en Naciones Unidas le brinda pasaportes falsos en el primer viaje de Ana Belén a Cuba. Brinda pasaportes falsos aquí en territorio norteamericano. Viajan a Madrid. En Madrid le vuelven a dar pasaporte falso. Viaja a Praga y de Praga viaja a La Habana. Y cuando viaja a La Habana, ¿qué recibe Ana Belén Monte? 2 cosas. Número 1, entrenamiento
en radiooperación, es decir, en toda la transmisión y recepción de mensajes encriptados, que es el famoso radio que trajimos aquí, que recibía en alta frecuencia. Y número 2, cómo evadir el polígrafo, cómo mentirle, cómo ganarle al polígrafo. Ella inmediatamente no pasa las pruebas de polígrafo. Porque el polígrafo es el detector de mentiras. El polígrafo es el detector de mentiras. Años después, 2 años antes de que sea arrestada, ella pasa exitosamente la prueba del polígrafo. En ese viaje, en ese primer viaje, hubo otro después. Marta Rita Velázquez, alias Bárbara, estuvo. Eso está en el libro, al igual que está en el libro los nombres de al menos 3 o 4 de los manejadores de Ana Belén Monte aquí. Eso es extraordinario, solamente ese capítulo, y después te puedo contar otro, vale la pena que volvamos a traer la historia y que nosotros la estemos cubriendo, y vale la pena para que la gente compre el libro que, como dijiste ayer, está número 1 en Amazon, en Historia y Asuntos de Cuba. En solo pocos días el libro se ha colocado ahí. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Muy bien, continuamos hablando del caso de Ana Belén Monte. ¿Cuántas veces no hemos visto películas donde los criminales dejan pistas a propósito para sentirse que se burlan de las autoridades, ¿no? Que son más inteligentes, más vivos? En este caso, Ana Belén Montes llegó a hacer lo mismo, ¿es verdad? Sí, porque Ana Belén Monte, una de las características que el equipo del FBI y el de la DIA, que primero la detectó, es su enorme ego. Es decir, y por eso le decían la reina de Cuba en la agencia de inteligencia del Pentágono, porque según esto se sabía todas de todas. E incluso cometió fallas en materia de inteligencia y espionaje que corroboraron hechos después en su captura, como dejar el radio de transmisiones de onda corta ahí en la caja puesta en su casa, transmitía 3 veces a la semana, etcétera. Y uno de los casos, una de las pistas, como tú le llamas, o huellas que ella dejó. Pistas provocativas. Provocativas, ¿no? Y que le llamó la atención. Al primero que le llamó la atención fue Scott Carmichael, que hace muchos años lo trajimos aquí al canal, que hace 17 años, cuando publicó su libro A True Believer, es decir, una fiel creyente. Es que en el cubículo de Ana Belén Monte había como un post-it, de esos, los papelitos que tú pegas para recordar algo. Los amarillos, eso. Los amarillos, eso, que para mi rey azul, mi reyecillo azul. Y decía una frase de Shakespeare. ¿Qué decía la frase de Shakespeare? Que yo creo que la debe interpretar aquí el escritor. Yo siempre digo que escribo mejor que Andrés, pero como él lee... Pero se te lee peor. Sí, no, dice la frase yo quiero conservar mi puesto. Dice la frase de Shakespeare. El rey sabe todo lo que ellos pretenden por interceptaciones, por intercepciones que ellos ni se imaginan. Déjame decirte, yo no soy un experto en inteligencia, pero he leído, soy un fanático de esas lecturas, y yo pienso que un responsable o un manejador de Ana Belén, si ve que ella ha puesto eso en su escritorio, se debe sentir un poco preocupado, porque además es completamente incongruente con su función en ese lugar y con lo que... primero está el enigma de a mi reyecito azul. ¿Quién es el reyecito azul? Lo que si alguien le pregunta, ¿qué dirá? Que es un gnomo, que es una fantasía, que lo leyó en un libro de cuentos. No, dime quién es el reyecito azul. La otra cuestión es esa. El rey sabe todo lo que se trama porque se le ha comunicado por vías extrañas. Bueno, ¿quién es el rey? Ese interceptado. Déjame decirte, abundando en lo que tú comentabas, una de las características del diablo es hacerte creer que no existe. Y en la inteligencia pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando capturaron a Ana Belén Monte que había gente, entre ellas gente que yo siempre he considerado que son infiltrados acá en Miami, que decían, no, ¿cómo una cubana va a llegar ahí? ¿Cómo un cubano va a estar involucrado en eso? No, porque no es cubana, es puertorriqueña. Bueno, sí, es estadounidense, sí, exacto, de origen puertorriqueño por los padres. El tema es ese que yo me preguntaba, y le pregunté a Peter al revés, o sea, que yo lo que noto es que como la reina de Cuba era una persona que realmente no conocía a Cuba, ¿no? Quiere decir que sus jefes tampoco, para considerarla la reina... Quiere decir que sus jefes no sabían nada. Deben conocer que algunos oficiales de inteligencia han dicho que en el caso cubano eso suele suceder. Pero eso, ustedes no me hagan caso a mí. Aquí quien conoce más el tema es Miguel. Vamos a una pausa y
No, volvemos si los espías lo permiten. Exacto. Citar nada más a aquel general, el jefe del Pentágono, que le preguntaron ante el Congreso hace muchos años si Cuba era una amenaza y dijo no, en absoluto. Y era por los informes de la No, claro, bueno, a mí el jefe del Comando Sur me dijo lo mismo. Cuando yo le empecé a poner objeciones, me dijo, bueno, mira, aquí tengo un informe del Departamento de Estado que dice que Cuba no es una amenaza. Esa fue la misión de Ana Belén Monte. Regresamos. Muy bien, Miguel, ¿por qué más de 2 décadas después un programa como este y un libro de esta naturaleza tiene las repercusiones que ha tenido? Bueno, por 3 razones. Primero, porque Cuba sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional. Número 2, porque nuestra historia, amarga historia de 65 años, va para 65 años, no se ha resuelto. Y el exilio lo entiende aquí. Y 3, porque yo creo que hay mucho por conocer desde el punto de vista histórico que todavía no está. Te digo nada más, Brian Latell, que fue jefe de analistas de la CIA para América Latina durante muchos años y que aparece citado en el libro de Peter Lapp, consideraba que Ana Belén no había sido una buena espía. Y creo que hay un ángulo, ella no fue entrenada para lo que tú citabas, el contraespionaje, el contrachequeo, las medidas de evasión, etcétera. Y James Clapper, que fue director de inteligencia nacional en la época de Obama, cosa que me llamó mucho la atención en la época que había el acercamiento, decía que Cuba sí era una amenaza para la seguridad nacional. Andrés. Sí, bueno, yo lo creo, exactamente. Pero volviendo a la parte anterior que estábamos hablando, te decían, una espía cubana no puede llegar, no, de una espía al servicio de Cuba, ¿no? Cuba, que por eso escogían Cuba no tiene. No cubana. No, que decían que Cuba no tenía, que cuando Cuba dice no una espía tenía. cubana es una espía A favor de Castro. Ah, ok. Exacto. No que sea ella cubana. Exacto. La seguridad del Estado no tiene capacidad para llegar a espiar ese nivel. La seguridad del Estado, si esa gente no tiene dinero, si esa gente no tiene recursos, si mira cómo falta la malanga. No. La seguridad, yo soy un creyente firme en la seguridad del Estado. La seguridad del Estado existe, está aquí, me está oyendo. Sí, no que esté uno glorificándola, es que quieren ignorarlo, quieren ignorarla la política. No, y a veces está fuera de Cuba, en Miami, entre los exiliados, operando de una manera más efectiva de lo que pasa en Cuba. En Cuba sufre sorpresas y en Miami no sufre muchas sorpresas. Cómo no, bueno, nada, muchísimas gracias a ambos. Ya saben, el libro de Peter Lapp, que me imagino que en algún momento salga en español, La Reina de Cuba. A ustedes agradecerles siempre la sintonía. Muy, pero muy buenas noches.